Acá estoy bien, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, buenas noches a todos. Se anticipó, pero yo les iba a pedir que no me aplaudieran, porque si no le iban a dar razón a mi señora, que siempre lo único que dice que a mí me gusta es que me aplaudan. Eso es absolutamente incierto. Bueno, en este caso yo voy a hacer una aclaración, porque voy a aludir en varias oportunidades a los dichos del doctor Alfredo Lorenzo, y como dicen los abogados, los contadores, cuando hacen un contrato, en adelante, Alfredo. ¿Sí? Voy a hacerla corta. Esta pregunta, es que en realidad esta afirmación, que debiera ser una pregunta, es como, aparece como muy ambiciosa tal vez, ¿no? Me recuerda a uno de los grandes investigadores del Instituto Ferreira, que ya no está con nosotros, el doctor Bucarrer. Él me sabía decir, la gran pregunta de la neurociencia es cómo hace el cerebro para pensar. Cuando descubramos eso, ya estaremos en condiciones de hacer prácticamente otro cerebro u otro ser humano tal vez. En este caso, debió haber sido una pregunta, pero créanme que es una de las grandes incógnitas que tenemos en la salud. Yo ya no voy a hablar de ciencia porque no estaría a la altura de Alfredo, pero sí les voy a hablar brevemente, porque también quiero escuchar a los fantásticos músicos, brevemente de lo que hacemos cotidianamente en la salud, de qué cosas nos preguntamos y cómo nos podemos aproximar a la situación que plantea esta enfermedad. Cuando hablamos de Alzheimer, estamos hablando de una enfermedad que produce demencia. Es una demencia. Y la demencia conlleva conceptos que tienen que ver con síntomas y signos que afectan la cognición. Después vamos a ver un poquito más claramente qué es la cognición. Pero eso tiene que ver con cuestiones que son que implican una afectación social. O sea, la persona tiene una enfermedad que la lleva a interferir con sus relaciones habituales, en su trabajo, en su familia, en su vida en sociedad. Y no solamente es una pérdida de memoria solamente, sino también otras cosas, y que a su vez tiene distintos orígenes, procesos neurodegenerativos que son en su mayoría los que ya ha explicado muy claramente Alfredo, y que tienen que ver con el Alzheimer en su mayoría, porque es el 60 y el 70% de las demencias. Pero también hay otro tipo de demencias que no son Alzheimer y que tienen que ver con cuestiones vasculares, con avitaminosis, incluso algunas patologías que nos pueden llegar a sorprender. Después les voy a mencionar una anécdota sobre eso. El planteo que nos queremos hacer en esta oportunidad y que es lo que estamos tratando de reflejar en la función de la ciencia, si es que realmente es un problema. Y estas cifras son extraídas recientemente cualquiera la puede ver en la página de la Organización Mundial de la Salud. Hay 55 millones de personas en el mundo con demencia. Eso es mucha cantidad de gente, incluso más que Argentina. Esto ya lo mencionamos, y Alfredo les habló de este 1,3 trillones de costo mundial, que se divide más o menos mitad y mitad entre lo que es el costo de la salud en fármacos, en atenciones, etcétera, etcétera, y la otra mitad corresponde al costo de la salud, de las pérdidas que generan los enfermos, del costo de los cuidadores, ya sean familiares o pagos, y de todo lo que implica a los sistemas de salud el costo por esta enfermedad. Este mapa mundial refleja lo más oscurito, son los lugares donde hay mayor incidencia, ¿no? Y lo más clarito es donde hay menor incidencia, y hay lugares que no hay datos, como estos, por ejemplo. Acá hay una islita que tampoco hay datos. Pero fíjense que este color que nos corresponde a nosotros en Argentina implica una incidencia de entre 200 y 220 personas con Alzheimer, con demencia, cada 100.000 habitantes. Así que, si lo tomamos desde América Latina, hay más de 10 millones de personas en las Américas que tienen demencia.
Entonces, lo que queremos significar con esto es que el problema, la valía, la magnitud del problema está presentado. Y esa es una de las razones por las cuales tenemos que admitir que la ciencia, aún en Córdoba o aún en cualquier lugar, en un país como el nuestro, puede trabajar investigando este tipo de cosas. Alfredo decía que esto es una enfermedad que no escapa, que no entiende de razones de estratos sociales, de raza, etcétera, etcétera, ni de niveles económicos. Eso, bueno, todos conocemos a este señor. Él gobernó la potencia más grande del mundo entre 1981 y 1989. Y si ustedes recuerdan, aquel gráfico que les mostraba Alfredo de la línea punteada del tiempo que lleva el desarrollo de la enfermedad hasta que se expresa sintomáticamente, vamos a ver que este señor se le diagnostica o se admite el diagnóstico de enfermedad de Alzheimer en el año 2004, con lo cual podemos presuponer ciertamente que buena parte de su gobierno se llevó a cabo con una enfermedad de Alzheimer ya en curso manifiesto. Como esto hay muchos otros ejemplos de personas famosas que tienen Alzheimer y que tienen demencia de distintos tipos, y eso, insisto, prueba que es una enfermedad que no respeta ni clases sociales, ni situaciones, ni condiciones económicas, ni nada por el estilo. Y acá llegamos al punto donde volvemos a coincidir. Digamos, esa pregunta de qué pasa por la mente de una persona que sufre Alzheimer es una pregunta que es muy difícil de responder, porque ¿le creemos o no le creemos lo que nos está relatando, que se olvida, que repite, que pregunta siempre las mismas cosas, que se acuerda de cosas muy antiguas, pero es difícil de pensar de que estamos teniendo un juicio cierto sobre una persona que está enferma y cognitivamente. Pero en cierta medida, en una buena medida, como espero poder mostrarles un poquito, el arte vino a clarificarnos un poco de esto. ¿Y por qué? Porque el arte, que se basa en la interpretación de lo real y que plasma lo imaginado en cualquiera de sus modalidades, ¿no? Plástico, lingüístico, sonoro, nos trajo a este señor, William Butler Moller. William es un pintor que nació en Filadelfia, en Estados Unidos, pero después se mudó a Londres y ahí vivió, hizo gran parte de su obra artística y vivió hasta su muerte en el año 2007. Este señor, a la edad de... Hay un detalle que quiero que resaltar, que es esta composición. Él siempre usaba corbata, siempre vestido de una modalidad muy elegante, según refería a su esposa cuando hacen la consulta, la primera consulta por los problemas que tenía su marido. Este artista tuvo varias etapas de evolución en su pintura, ¿no? Y la última fue una etapa que se dio en llamar conversación, por el tipo de cuadros que hacía, etcétera, etcétera. Ya después diagnosticado con su enfermedad y analizado por colegas, artistas, pintores que evaluaban sus cuadros, el arte es difícil, digamos, no tiene un parámetro exacto de la modalidad en que el artista expresa su pensamiento, su intención. Entonces, poder valorar o decir que en este cuadro esta puerta estaba desequilibrada, que el espejo no estaba bien enfocado con respecto a su cama, etcétera, etcétera, bueno, no es tan importante. El punto es que este señor tenía la particularidad de hacerse autorretratos. Durante gran parte de su carrera, en los últimos años, él hacía un autorretrato por año. Y en teoría el autorretrato es algo que se debe reflejar lo más aproximadamente posible, porque a nadie le gusta salir feo, supongo yo. Entonces, este señor hacía estas cosas, ¿no? Siempre
Este es un autorretrato previo al diagnóstico de su enfermedad. Pero, ya muy preocupada su esposa por la condición de este señor, lo llevó a la consulta en un centro médico y ahí le hicieron una evaluación neurocognitiva, que es una de las formas de diagnóstico que ya vamos a ver, y lo que ella transmitió básicamente a los médicos era que le preocupaba mucho que él ya no podía hacerse el nudo de la corbata. No era tanto pérdida de memoria, era un caso no tan típico, digamos. No lograba hacerse el nudo de la corbata y cuando salían en su auto a pasear o a hacer alguna cosa se perdía. Esos eran los dos síntomas por los cuales básicamente consultaba y que a ella lo tenía muy preocupada. Entonces le hacen una evaluación neurocognitiva y dentro de las cosas que le piden a una persona cuando se hace una evaluación neurocognitiva es que dibuje una figura humana. Un pintor excelso, muy perito en su materia, dibujó esto. Este es una copia de la evaluación real de esta persona. Entonces él sabía, él entendía que estaba mal, pero no sabía decir dónde estaba mal. Obviamente no podía reconocer que los dos miembros superiores salían de un mismo hombro, que le faltaban dedos en las manos, etcétera, etcétera. Él lograba interpretar alguna cosa, pero no la podía precisar. Y después vinieron, ya en el curso de su enfermedad, los autorretratos, en los cuales se fue visualizando el progreso de su enfermedad. Al año siguiente, ya este era su autorretrato, este de 1999, y estos dos últimos son del año 2000. Esa era su visión de cómo él percibía su propia imagen. Entonces, esta es una aproximación que nos provee el estudio del arte para intuir, o al menos poder aproximarnos a lo que pasa por la mente de una persona con Alzheimer. Métodos diagnósticos, bueno, ya mencionó dos de ellos Alfredo y las condiciones. Yo esto no voy a entrar porque, digamos, esto no es obviamente una charla médica, sino que simplemente como para resumir la situación en la que vivimos, lo que podemos vivir diariamente, cotidianamente en nuestro medio, a través de los centros de salud, ¿no? Las imágenes, que acá se puede ver una imagen de resonancia magnética nuclear, esto es como si cortáramos al cerebro en este punto y lo viéramos de frente o de atrás, ¿no? Esa atrofia, esa reducción del tejido cerebral que mostraba Alfredo en los comienzos de aquel cerebro, se puede ver así. Esta es otra de las imágenes que detecta beta-amiloide, ¿no es cierto?, en el cerebro. Hay también otro tipo de estudios como neurofisiológicos, es decir, estudios que permiten, como esto que es un potencial evocado cognitivo, que permiten ver cómo funciona el cerebro de una persona, cualquiera, con Alzheimer, sin Alzheimer, niños, aún cuando no tenga una alfabetización, por ejemplo, aún cuando no tenga instrucción. Esto nos da información sobre ciertos tipos de datos, de ciertos tipos de memoria, como la memoria del trabajo, que nos sirve a la salud, a los médicos, para evaluar la condición de este paciente. Este punto, que es muy importante, que es una técnica que no lleva grandes aparatologías, pero pues se puede usar en una computadora, pero es que es una de las más útiles en el diagnóstico del Alzheimer, la evaluación neurocognitiva, que también sirve para rehabilitar a las personas en cierta etapa de su enfermedad, en ciertos comienzos, para evitar esa caída, ese progreso y hacer una meseta más prolongada y una mejor calidad de vida en las personas. Y el laboratorio, que no es solamente ese laboratorio que mostraba Alfredo de la beta, detección de la beta y de la tau, que también, además del líquido cefalorraquídeo que se saca con una punción lumbar, se puede hacer también. Hay otros marcadores que se pueden obtener en sangre, en nuestro medio no son comunes y de hecho son muy costosos, ¿no? Pero también sirve el laboratorio para descartar otras cosas.
Y permítame una pequeña anécdota. Una paciente llega al Instituto de Neurociencias, que es donde yo trabajo, a verlo al entonces doctor Monti, Ángel Monti, un neurólogo de acá de Córdoba, que ya falleció. Y venía de otra provincia y le dice: vengo porque me dijeron que usted cura el Alzheimer. Nos mirábamos feo nosotros porque era imposible. Pero, ¿cuál era el tema? Esa persona venía recomendada por otra paciente que había ido al instituto con un cuadro de demencia, pero entre sus análisis se le pudo detectar un hipotiroidismo muy severo, que simplemente con ponerle hormona tiroidea a la mujer se le fue la demencia. Y eso nos sirvió a nosotros, por suerte, para ser calificados como curadores de la demencia de Alzheimer. También se pueden detectar a través del laboratorio otras cosas, otras situaciones que también provocan deterioro cognitivo, como por ejemplo la falta de vitamina B12. Eso es relativamente, bueno, ahora ya no tanto, pero es relativamente común de ver, digo ahora no tanto porque se controla mucho, ¿no es cierto? Pero en otras épocas el alcoholismo, cuando no era bien controlado y produce daños digestivos que impiden la absorción de la vitamina B12, también teníamos cuadros de Alzheimer, de demencia, perdón. Y hay un punto que me interesaría que rescatar, porque cuando uno escucha de enfermedad, a mí me pasaba cuando estudiábamos en la facultad, un profe decía: porque tal enfermedad provoca tal cosa, tal otra. Yo tengo eso, todo el mundo tenía eso. Entonces nos empezamos a asustar, nos empezamos a preocupar, y no es para tanto. O sea, lo que queremos dejar también es cierta tranquilidad en que no toda pérdida de memoria es Alzheimer o demencia, ¿sí? De hecho, hay una pérdida de memoria funcional, fisiológica, que se produce con la edad, y por ahí ustedes van a ver o van a escuchar de que se le llama deterioro cognitivo leve. Eso no es un diagnóstico patológico de enfermedad, sino que significa una condición que los médicos solemos poner para que las personas que vayan a hacer los estudios sepan qué buscar. La demencia, la enfermedad de Alzheimer, requiere no solamente una pérdida de memoria, sino también de otras funciones inherentes a lo que se llama la cognición, las funciones cognitivas superiores, que son varias, como pueden ver. Las praxias son las capacidades de realizar movimientos coordinados, finos. O sea, me prendo el saco, si es que logro prendérmelo, y eso es una forma de praxia. El lenguaje, la cognición social, la atención, la orientación, todas estas son funciones cerebrales superiores, son funciones cognitivas, y que más allá de la memoria, exclusivamente, también alguna de ellas tiene que estar afectada para poder considerar que una persona tiene demencia. ¿Y en dónde estamos parados nosotros ahora? Porque Alfredo nos habló de tratamientos que tienen que ver con el futuro, bueno, futuro ya presente, pero con lo que se busca para curar la enfermedad. Y obviamente no los tenemos. Pero sí tenemos tratamientos que nos permiten mejorar la calidad de vida de las personas, y ese es nuestro objetivo. Hace muchos años atrás, o varios años atrás, las personas cuando se le diagnosticaba Alzheimer se morían 2 o 3 años en muy mala condición de vida. Ahora, por suerte, hay tratamientos que mejoran eso justamente, la calidad de vida de las personas, de estas personas. Y obviamente también la calidad de vida de la familia y del entorno, de los cuidadores. Y ese tratamiento actual está basado en otra área distinta de la que nos mostraba Alfredo. El cerebro funciona como una intrincada red cableada de información a través de puntos esenciales al final, que son las sinapsis, que se llama la sinapsis, que es una transmisión neuroquímica, donde se produce un cambio electroquímico en ese punto, y eso es lo que hace el cambio de la información. Y ahí es donde están actuando ahora los fármacos que tenemos, ya les voy a mostrar cuáles son. Esa red cableada del cerebro
transmite la información y va a este punto, básicamente, que son las sinapsis, ¿no? Acá en este punto es donde se encuentran las vesículas que contienen sustancias que se llaman neurotransmisores, que salen de una célula y van a la otra y le dicen a la otra qué es lo que tiene que hacer, o más o menos. Y en este punto, acá, es donde actúan los 4 fármacos que disponemos ahora, actualmente en nuestro medio y en el mundo, para tratar esta enfermedad, para paliar respecto a esta enfermedad. Los fármacos destinados a tratar esencialmente la enfermedad son el donepezilo, la galantamina, la rifastimina. Estos actúan de una manera, no viene al caso cuál. Y este otro también se puede usar, además del Alzheimer, en demencias de tipo vascular, por ejemplo. ¿Y por qué antidepresivos? Muchas de las personas reciben antidepresivos. ¿Por qué? Porque aproximadamente un 30% de las personas con Alzheimer van a empezar con una depresión antes de que se le diagnostique el Alzheimer. Y de hecho, o ya vienen tratados con antidepresivos o en algún momento requieren eso. Y en algún otro momento del avance de la enfermedad, ya todos estos remedios no sirven para nada. Y las personas, los enfermos de Alzheimer, cuando empiezan a hacer trastornos de conducta severos, que ya, cambian su personalidad, pueden, comer jabón, por ejemplo, o encontrarse o orinar en cualquier lugar de la casa, etcétera, etcétera, o incluso conductas agresivas que requieren del uso de otras drogas ya como antipsicóticos. Pero los fármacos no son el único tratamiento para la enfermedad, no son el único tratamiento para hacer que estas personas tengan una mejor calidad de vida. Y así como se diagnostica, como es un elemento diagnóstico fundamental, la evaluación neurocognitiva, también la rehabilitación neurocognitiva es muy importante. Se tratan a las personas, se las asiste, se las entrena, cognitivamente se hacen ejercicios, incluso hasta cosas muy rutinarias, como volver a aprender a poner la mesa en su casa, o sea, cosas muy prácticas, pero que le dan al enfermo con Alzheimer otra posibilidad. Más allá de eso, la tecnología actual, incluyendo el uso de inteligencia artificial, permite una ayuda, no solamente, ya no para los Alzheimer, porque es difícil que que un enfermo de Alzheimer pueda acceder básicamente ya, no sabe dónde puso la llave, menos va a manejar una tablet o una computadora, pero sí la familia, sí los cuidadores. Fíjense, esta es una plataforma que surge de la creación de un ingeniero informático de nuestra ciudad. Se llama Fernando Palacios y él crea esto que se conoce como Neural Action Salud, y este tipo de instrumentos que están accesibles para cualquiera de nosotros. Cualquiera puede entrar en la web, entrar en esta plataforma, utilizar un bot, se llama una guía, como Netflix, digamos, con inteligencia artificial, y le va haciendo el perfil a una persona. Entonces, mi familiar, que puede preguntarse cómo me llamo,